En las apacibles comunidades de Nueva Jersey, un asesino en serie acechaba, sembrando miedo y desasosiego. La historia que voy a contar revela la valentía y el horror que vivieron durante esos oscuros días. Una noche, una mujer, Renee, se encontró frente a frente con el peligro. Al girarse, el brillo de un cuchillo en manos de un extraño la hizo gritar. En un acto de desesperación, logró golpear al atacante y escapar, llamando al 911. Sin embargo, la incredulidad inicial de la policía dejó el caso sin resolver. Pensaban que se trataba de un intento de robo, hasta que el agresor volvió a atacar, confirmando la gravedad de la amenaza. Entre las víctimas estaba Krista Di Francesco, de 24 años, quien dejó atrás a una pequeña hija, encontrada en su propio jardín. La brutalidad del ataque conmocionó a la comunidad. La niña, ajena a la tragedia, creció escuchando historias sobre la bondad de su madre y con el tiempo comenzó a ver reflejos de ella en su propio ser. El detective encargado del caso describía el escenario con detalle preciso. Llegó a la escena después de que la víctima fuera trasladada al hospital, encontrando un pendiente y rastros de sangre en el escalón frente a la puerta roja. Estos indicios contaban una historia de violencia desmedida, un ataque que dejó marcas imborrables. El agresor, cuya identidad seguía siendo un enigma, parecía encontrar un retorcido placer en la violencia, especialmente hacia las mujeres, un misógino que disfrutaba esa sensación de poder sobre alguien más débil que él, ver en sus ojos la desesperación de por favor, déjame vivir, no me hagas nada. Los detectives sin pistas concretas se enfrentaban a la frustración de un caso sin resolver. Mientras tanto, la vida en el pueblo continuaba con una inquietante normalidad, aunque un grupo de la comunidad vivía con el miedo latente de que el agresor todavía estuviera libre. Las mujeres que por circunstancias tenían que ir por las calles solas, saliendo del trabajo, entre otros motivos. Nancy Clark, una residente local, vivió una experiencia que marcaría un antes y un después en la comunidad. Una tarde de noviembre del 2003, Nancy regresaba de un paseo cuando se topó con un joven desconocido, fumando un cigarro. Sin imaginar el peligro, lo saludó con un gesto amable. Sin embargo, en un giro inesperado, el joven la atacó brutalmente por la espalda. En un acto de desesperación, Nancy fingió estar muerta. Una estrategia que sorprendentemente la salvó. El atacante creyó haber cumplido su objetivo, se alejó tranquilamente. Las heridas de Nancy eran graves, pero su tenacidad la mantuvieron con vida. Su testimonio fue esencial para la investigación policíaca. Los detectives, intrigados por la naturaleza del ataque, descubrieron que el agresor no buscaba más que la satisfacción que le daba la violencia misma. No era el crear crímenes, hacer que la gente se preocupara ni nada, sino el desatar a su pasajero oscuro que solo tocaba la puerta desesperadamente por salir. Este caso sembró el temor en la comunidad, dejando a los vecinos en un estado de alerta constante. Sin embargo, Nancy, decidida a no dejar que el miedo la venciera, se convirtió en una pieza clave para identificar al atacante. Su descripción detallada permitió crear un retrato robot que rápidamente circuló por toda la ciudad. El retrato fue reconocido en un lugar inesperado, un supermercado. Allí, una persona se detuvo. La víctima asustada, quien fue atacada de noche y a la cual la policía dio por hecho que casi fue asaltada y no asesinada, impactada al ver el rostro del sospechoso. Este reconocimiento marcó un punto crucial en la investigación, acercando a las autoridades un paso más hacia la justicia. Así, la historia de Nancy Clark no solo reveló la valentía de una mujer frente al peligro, sino también la capacidad de una comunidad para unirse en la búsqueda de la verdad. Las autoridades cayeron en cuenta que el hombre cuya descripción detallada por Nancy ya había atacado antes, y la comunidad se estremeció al descubrir que no estaba sola en su sufrimiento. El detective Miller recibió un retrato robot, iniciando una investigación que desvelaría un patrón aterrador. Cada ataque era más violento que el anterior, mostrando la evolución de un agresor que perfeccionaba su técnica con cada crimen. Entre las víctimas, una mujer logró sobrevivir a un brutal ataque con una barra de hierro. En un principio la vio en defensa, pero fue a por ella directamente, como si supiera de que era ahora o nunca. Era su momento para liberar ese pasajero oscuro. Iba planificando de a poquitico cómo perfeccionar sus métodos, pero bueno, en este caso cogió una vara de metal
que encontró en el suelo, le comenzó a golpear, vio que era ahora o nunca por sobrevivir, forcejeaban y todo, pues al final al cabo el atacante vio que no podía con ella, no le entró la presión y pues prácticamente huyó sin poder llevar a cabo su cometido. Permitió a la policía conectar los casos pintando el retrato de un asesino en serie en ascenso. A pesar de recuperar el ADN en una escena del crimen, el perfil no coincidía con ningún registro conocido. La difusión del retrato robot llevó a una extensa búsqueda, investigando a más de 100 personas sin éxito inmediato. Con el tiempo en su contra, los investigadores recurrieron al FBI. El perfil psicológico sugería a un individuo solitario, alguien que podía pasar desapercibido en su entorno. Este detalle complicaba la tarea de encontrarlo mientras el peligro acechaba en las sombras, aprendiendo de cada suceso y perfeccionando su modo de atacar. Eso sí, aún no tenía claro un modo operandi, y justo por eso era complicado hallar al tipo, porque todos los días ocurren delitos graves y las coincidencias pueden ser varias, y en la búsqueda de casos cuyas semejanzas sean claras conlleva tiempo, dinero, pues también personal, que pues es menos detectives en las calles buscando al agresor. La comunidad vivía en un estado de alerta constante, sabiendo que el agresor podía estar más cerca de lo que imaginaban, mientras los investigadores luchaban por resolver un rompecabezas mortal. En medio del corazón de la ciudad, un joven se movía furtivamente, pasando desapercibido para todos. Con una familiaridad inquietante en su entorno, sus ataques eran impredecibles y caóticos. Este joven, sin un trabajo fijo, parecía tener toda la libertad del mundo para acechar a sus víctimas. El primer ataque registrado fue contra Krista Di Francesco. Un intento mal ejecutado con un cuchillo reveló su falta de experiencia, pero también su determinación. Cada nuevo ataque mostraba un refinamiento en su método, como si estuviera perfeccionando un arte oscuro. La comunidad, sin saberlo, vivía con miedo. Un patrón mensual de ataques se estableció, pero pronto se rompió, dejando a todos en incertidumbre debido a que los ataques planificados no seguían según sus predicciones, obligándolos a improvisar. En agosto, un giro inesperado ocurrió cuando Elizabeth fue atropellada mientras corría. Este incidente, inicialmente desconcertante, comenzó a llenar vacíos en la cronología de los ataques. Los detectives, enfrentando una búsqueda frustrante del culpable, en una ciudad de 50.000 habitantes, se sentían impotentes. Sin embargo, el destino tenía un as bajo la manga. En marzo del 2004, una colilla de cigarro cambió el rumbo de la investigación. El ADN reveló al culpable, Christopher Kohlberger, un joven de solo 18 años. La noticia sacudió a la comunidad. Kohlberger, con su apariencia inofensiva, parecía un chico normal. Nadie podía imaginar que detrás de su fachada común se escondía un depredador. Lo amenazante era de que Chris Kohlberger era una persona del promedio, un chico bien educado, que era respetuoso, sacaba más o menos buenas calificaciones. En fin, una persona que no tendría que nadie sospechar. En este caso, pues la gente se llevó las manos a la cabeza cuando se dieron cuenta de que una persona, un chico, es que es un chico, podía llegar a pensar y sobre todo a actuar de una manera tan violenta que prácticamente solo los mayores psicópatas de la historia en Estados Unidos podían llevar a cabo semejantes sucesos sin pensarlo, o sea, era directamente un impulso, por eso era un peligro. En un instituto, un nombre resonaba en los pasillos, Chris Kohlberger. Poco después de graduarse, Kohlberger asistió a un baile, días después de un macabro asesinato provocado por él mismo, cuya víctima, Krista Di Francesco. La madre de su acompañante estaba emocionada, pero la noche se tornó inquietante, ya que la chica regresó con arañazos y miedo en sus ojos, con golpes, una señal de que algo andaba mal, pero lo dejaron pasar, pues porque era cosa de la noche, se inventaban cosas y todo, y pues realmente nunca llegaron a la conclusión de que había sido el chico con el que había salido. La investigación dio un giro cuando una coincidencia de ADN lo vinculó a un ataque. Los detectives, esperando encontrar a un solitario, descubrieron a un joven que vivía una vida aparentemente normal. Kohlberger era un maestro del disfraz social, escondiendo su lado oscuro
bajo una fachada común. Sperry y Miller, tras días de vigilancia, lo llevaron a comisaría. Durante un viaje en coche, en una conversación cuidadosamente planeada, Kohlberger mostró un destello de su verdadera naturaleza, revelando dificultades personales y un incidente pasado que dejó entrever su resentimiento hacia las mujeres. En la sala de interrogatorios, la búsqueda de la verdad se intensificó. La tensión era palpable mientras los detectives intentaban desentrañar el misterio que Kohlberger tan hábilmente había ocultado. La confesión era el objetivo y cada palabra intercambiada era un paso más hacia la revelación final. En una sala de interrogatorios, Chris se encontraba bajo la intensa mirada de sus interrogadores. La atmósfera era tensa, cargada de preguntas sin respuesta. Cuando se le pidió que describiera la imagen más vívida en su mente, Kohlberger, para sorpresa de todos, confesó un asesinato de inmediato. Los detectives conversaban con Chris sin decirle nada de los ataques, pero haciéndole entender que si estaban ahí en ese preciso momento, se debía a que ya habían resuelto el caso y las pistas condujeron a su arresto. Pero su inexperiencia lo llenó de nervios. Realmente los agentes buscaban una confesión, tenían pruebas, pero ninguna incriminatoria. Él podía decir que todo lo hallado por ellos podía ser coincidencia, ya que en una ciudad pequeña todos los habitantes suelen compartir los mismos trayectos y pues se conocen y pues es normal que la basura y todo pues prácticamente pues sea similar o compartida y las calles son iguales. Mientras el relato se desarrollaba, Kohlberger describió el ataque a Chris con una inquietante calma, como si estuviera contando una historia lejana. Su falta de remordimiento era evidente, una característica que alarmó a quienes lo escuchaban. El relato continuó con el ataque a Nancy Clare. Kohlberger narró los eventos con una frialdad perturbadora, como si estuviera describiendo un juego. Aunque en un momento se mostró emocional, sus lágrimas parecían calculadas, más una estrategia que una verdadera expresión de culpa. Chris decía sentir una culpa y que se lamentaba muchísimo por todo lo sucedido, el haber dejado a una niña huérfana, el haber cometido semejantes atrocidades, el ponerse en su situación de las víctimas a las que dejó vivas, en llegar a decir que realmente lamenta mucho lo que sucedió y todo, pero lo lamento porque no pudo ir a más. Lamentaba realmente esa parte, más no de lamentar el sufrimiento de las víctimas. Y si llegaba a tener algún momento emocional, era por eso mismo, porque se ponía en la situación de si me pasara a mí, reaccionaría con muchísimo enojo, con violencia y todo. Algo así como quitarse la responsabilidad de sus actos. Durante el registro en su hogar, los investigadores descubrieron escritos oscuros que ofrecían una mirada escalofriante a su mente. Estos textos revelan sus deseos más siniestros, pintando un retrato perturbador de sus intenciones. Kohlberger fue finalmente condenado a 126 años de prisión, una sentencia que aseguraba que no volvería a ser una amenaza. El interrogador, reflexionando sobre la experiencia, describió a Kohlberger como una figura del mal y expresó alivio al saber que la sociedad estaba a salvo de sus oscuros impulsos. La revelación de su identidad dejó a la ciudad en estado de shock, enfrentándose a la aterradora realidad de que el mal puede ocultarse a plena vista.